Hola jóvenes, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta clase conjunta de las prácticas profesionales. Iniciamos un nuevo semestre, concretamente el 2022, que corre de febrero a junio, julio más o menos. Y bueno, este es un video de presentación para aquellos que no sepan qué es una práctica profesional, para qué sirve, cuáles son las ventajas de realizarlo. Y es por ello que decidí hacer este primer video en conjunto con aquellos grupos de práctica profesional A y práctica profesional B. Son dos materias distintas, no se confundan. Ya más adelante les iré dando pormenores de la situación. La realidad de que quise hacer este video en conjunto tiene que ver también con que finalmente estamos en un semestre un poquito sui generis, un semestre distinto a lo que hemos venido manejando desde hace 2 años de que inició la pandemia. ¿Por qué el semestre es distinto? Porque se pretende que de inicio continuemos en línea, pero conforme se vayan mejorando, esperemos que así sea, las condiciones sanitarias, en algún momento, por ahí de marzo, más o menos la primera quincena de marzo, estaríamos regresando al salón de clases. En lo personal considero que esto es algo todavía muy variable, no lo consideraría yo 100% cierto, pero bueno, entonces pues nos iremos ajustando poco a poco a lo que las autoridades nos vayan diciendo. Les doy la más cordial bienvenida y a continuación les explico de qué va a tratar todo esto. Bien, pues me presento con ustedes. Yo soy el doctor Francisco Martínez Becerra. Voy a ser su docente de tanto de práctica profesional A como de práctica profesional B. Mi formación profesional es en la psicología. Yo soy doctor en psicología por la Universidad de las Américas, Campus Ciudad de México. Y mi especialidad en psicología es tanto en el área clínica como en el área organizacional y laboral. Ustedes me dirán, bueno, pero pues yo me estoy formando como ingeniero, ¿qué tiene que hacer un psicólogo dándome clases? Pues les comento, miren, tanto práctica A como práctica B son clases que tienen que ver con la adaptabilidad laboral o su inserción de cada uno de ustedes en el mundo laboral. Y muchas veces nos quedan dudas de que, bueno, es que no estará bien hecho mi currículo o habré cometido algún error a la hora de la entrevista o por qué no me llaman para contratarme o si ya están trabajando, por qué la gente me bloquea, por qué no puedo crecer, por qué no me pagan tanto dinero. Y todas estas inquietudes se pueden resolver a partir de la psicología laboral. Los psicólogos laborales precisamente ayudamos a los trabajadores o a los potenciales trabajadores a tener una mejor inserción dentro del mundo del trabajo, dentro del mundo laboral. Bien, la forma de comunicarnos debe de ser la plataforma Google Classroom. Ustedes al momento de estar viendo este video quiere decir que ya están dentro de la plataforma. Ya concretamente voy a platicar tanto con los de práctica A, con los de práctica B, de manera individual, sobre cuáles son los requerimientos de cada clase. Eh, no omito mencionar que por el momento, y si las circunstancias no cambian, pues vamos a trabajar en línea, y yo voy a suponer que todo el semestre lo vamos a hacer en línea, salvo que las autoridades nos digan otra cosa. Por lo pronto se tiene contemplado que vamos a trabajar en línea hasta la primera quincena de marzo y de ahí pues ya veremos, ¿no? Entonces pues iremos haciendo los ajustes necesarios, pero yo voy a considerar que toda la clase la vamos a dar en línea porque la realidad es que la pandemia no ha pasado, la realidad no compren la idea de que Omicron es una gripita muy leve, que no le hace daño a la gente, que con Vicks Vaporub y con unos test quedas. La realidad es que no. La realidad es que hay mucha gente en los hospitales, hay mucha gente que todavía está muriendo por esta variante y pues no me gustaría que por alguna necesidad administrativa todos nosotros corramos riesgos. Ya si las autoridades así lo determinan, pues ya veremos qué hacemos. Por lo pronto yo considero que la mejor forma de seguir trabajando es en línea. Si ustedes tienen alguna duda que no necesariamente yo les pueda dar salida
a partir de, de que la expresen en la plataforma, se pueden poner en contacto conmigo a través de mi correo particular, que es el que aparece ahí en pantalla. Si ustedes ya han tenido la oportunidad de trabajar conmigo, sabrán que sí les contesto, que sí en ocasiones me tardo 2 o 3 días. Bueno, porque la mayoría de sus correos pues me llegan a la bandeja de no deseados, y pues ahí en las bandejas de no deseados pues ya saben que hay cualquier cantidad de basura, y que de repente pues por ahí pueda de manera no voluntaria pues eliminar un correo de ustedes. Si no les doy yo respuesta en 2 o 3 días, pues vuelven a mandar el correo y con mucho gusto seguramente les respondo. Ahora bien, por otro lado, de repente he escuchado o he visto o he leído en redes sociales o comentarios que de repente son poco favorables hacia los profesores, de que pues nosotros ya nos enconchamos, estamos muy cómodos trabajando en casa, estamos cobrando sin nada que hacer, hay profesores que ni se conectan, que nada más nos dejan tarea, etcétera, etcétera. No es mi caso y no es el caso de la gran mayoría de los profesores con los que yo tengo contacto allá en la Esiquie. Si por alguna razón ustedes necesitaran platicar con un servidor, voy a estar en el edificio 8. Ahí en la gráfica dice edificio 7, está mal. A mí me pueden localizar a mí en el edificio 8, en la planta baja. ¿De acuerdo? Yo ya tiene varios meses que estoy puntualito yendo a trabajar a la SIG, si es que yo no estoy cómodamente en mi casa. Muchas de las clases que voy a estar grabando, las voy a estar grabando desde mi propia oficina. Y bueno, si es estrictamente necesario que nos veamos, pues me podrán encontrar en la oficina de proyectos vinculados, en el edificio 8, aclaro. Ahí enfrente de las escaleras hay una puerta que tiene un interfón, y en el interfón hay 2 etiquetas que dicen guide. Ahí pues tocan, y la recepcionista pues con todos los cuidados pertinentes pues les preguntará a qué van y demás, y si estoy disponible con todo gusto salgo y platico con ustedes, aunque sea atrás de un vidrio, pero pues vamos a cuidarnos todos. Pero esto se los aclaro porque pues sí de repente sí es molesto que digan que pues nosotros no hacemos nada y que estamos cobrando y que ya es muy cómodo para nosotros pues no hacer nada, ¿no? Pero bueno, finalmente esta es la situación que priva actualmente. Conforme vaya avanzando el semestre, iremos haciendo los ajustes necesarios, y a continuación les explico de qué tratan estas clases de prácticas profesionales. Por otro lado, ¿cuáles son los objetivos generales de la asignatura? Tanto práctica profesional A como práctica profesional B han sido diseñadas para que ustedes tengan una correcta inserción e inmersión en el mundo laboral. Durante esta formación académica que ustedes han llevado, pues todos los conocimientos que han ido adquiriendo a través de sus diversas materias y sus diversos profesores no sirven de mucho si no los ponen en práctica. Un error común que muchos jóvenes cometen a la hora de buscar trabajo es no obtener experiencia laboral. Como agente reclutador que yo he sido, me encuentro con que muchos jóvenes llegan a solicitar trabajo y no tienen una experiencia laboral previa. Las formas que ustedes pueden utilizar para obtener dicha experiencia pues son precisamente las prácticas profesionales. Entonces, si ustedes hacen una práctica profesional, aquellos conocimientos teóricos que han ido adquiriendo en los salones de clases, pues ya los pueden poner en la práctica. A su vez, pues también van a adquirir conocimientos que a lo mejor no se los enseñamos en los salones de clases. ¿Por qué? Porque finalmente el ambiente laboral es otra cosa, y muchas veces los conceptos teóricos pueden quedar volando o pueden ser desplazados por conocimientos prácticos que solamente se adquieren ahí, en el campo de batalla. Es muy importante también hacer mención que las prácticas profesionales y los servicios sociales son cosas distintas. A veces pues nos confundimos porque pensamos que es algo similar. El servicio social es una retribución que ustedes le hacen al gobierno por haber cursado con una carrera universitaria prácticamente gratis. Entonces, el servicio social no necesariamente, cuando ustedes lo vayan a hacer, no necesariamente van a estar realizando labores
de acorde a su carrera. Es decir, ustedes pueden realizar su servicio social en un área del gobierno que no necesariamente emplee ingenieros químicos. Pueden estar en una oficina sacando copias o haciendo labores administrativas y aún así les vale para su servicio social. Las prácticas profesionales, por otro lado, pues son la oportunidad, como ya les dije, de poner en práctica sus conocimientos. Vamos a suponer que ustedes no son ingenieros, que ustedes son médicos. Finalmente, un médico no va a ser de mucha utilidad a la comunidad si primero no fue a un pueblo, a una comunidad rural, a diagnosticar pacientes, a tener interacción con enfermedades propias de la zona, con lesiones, etcétera, etcétera. Finalmente, el médico necesita poner sus conocimientos al servicio de la comunidad. De igual forma, ustedes no van a adquirir una experiencia válida ya para su ejercicio profesional si antes de titularse, si antes de graduarse, no cumplieron con experiencia previa. Y entonces, tanto práctica A como práctica B buscan que ustedes adquieran esta experiencia profesional que posteriormente les va a ser de mucha utilidad. ¿De acuerdo? Lamentablemente, ante la aparición de la pandemia del COVID-19, los planes de estudio sufrieron cambios estructurales significativos. En el caso de práctica A y práctica B, los cambios pues fueron algo más que significativos. Por ejemplo, del lado izquierdo de la pantalla en negro estaban los criterios de acreditación de la materia antes de la aparición de la pandemia. Antes ustedes tenían que realizar una estancia de 160 horas en la industria, es decir, tenían que ir a hacer sus prácticas profesionales a un laboratorio, una fábrica, una planta y estar ahí 160 horas. Adicionalmente, tenían que realizar un reporte de las prácticas, es decir, tenían que generar evidencia documental sobre las actividades que estuvieron realizando. Eh, Independientemente de lo anterior, también tenían que ser ustedes evaluados por las empresas que les dieron oportunidad, es decir, el supervisor, el ingeniero a cargo de la planta o cualquier persona que los estuviera ahí acompañando durante sus prácticas, les tuvo que haber hecho una evaluación sobre su comportamiento y sobre su rendimiento. Y por último, pues ustedes tenían que tomar su formación teórica en el salón de clases. Lamentablemente, ante las circunstancias que ya conocemos, esto cambió. Ahora bien, del lado derecho, en rojo, están los criterios actuales para acreditar la asignatura. Me voy a permitir leerlos para que no quede alguna duda sobre cómo los vamos a implementar. Primero, es necesario que ahora ustedes tengan cursos de capacitación en línea. Estamos pidiendo un mínimo de 80 horas de capacitación. Recomendamos nosotros hacer 4 cursos de 20 horas, pero es posible que ustedes puedan sumar sus 80 horas, pues manejando un poquito eh, la cantidad de horas en los cursos que ustedes quieren tomar. Es decir, por ejemplo, pueden tomar 2 cursos de 40, pues entonces ya es válido, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la sumatoria nos da 80 horas. Ahora bien, es muy importante que estos cursos que ustedes vayan a tomar, o probablemente algunos de ustedes ya estén tomando, sean de relevancia para su carrera. Es decir, que sean cursos que tengan algún adicional, algún plus que les permita que sean relevantes a su formación académica. Es decir, no se vayan a inscribir a un curso de panadería o un curso de corto confección, porque finalmente pues eso no es de ninguna relevancia para su formación académica. Inscríbanse a cursos técnicos o cursos de adaptabilidad laboral o cursos de normatividad, no sé, cursos de calidad de las normas ISO o cursos para desarrollar habilidades de liderazgo. Es decir, cursos hay muchos, pero busquen que los mismos sean de relevancia para su carrera. ¿Cómo podemos determinar esto? Mi recomendación es que se pongan en contacto con sus profesores. Recuerden que esta asignatura la impartimos entre 2 profesores y discutan con ellos o discutan con nosotros si tal o cual curso puede ser o no de relevancia para su carrera. ¿De acuerdo? Luego, el segundo punto, también van a realizar un reporte sobre los cursos que estén tomando. Esto pues es
más que nada para que tengan también evidencia documental de su participación en dichos cursos. ¿Qué deben de llevar estos reportes? Bueno, su opinión general sobre la impartición del curso, por qué es de relevancia para su formación académica, les gustó, no les gustó, el por qué les gustó, el por qué no les gustó. Finalmente también tienen que entregar un reporte adjunto a sus comprobantes de participación en dichos cursos. También vamos a estar haciendo trabajo en clase asincrónico. Esto no necesariamente es una desventaja, yo lo veo como una ventaja. ¿Por qué? Porque finalmente la formación teórica que ustedes van a estar recibiendo la pueden administrar en la mejor manera posible. Es decir, actualmente ustedes están viendo este video en YouTube, pero no es necesario que lo vean los lunes a las 3 de la tarde, sino que lo pueden ver igual el lunes, un poquito más temprano o un poquito más tarde, de acuerdo a las otras actividades académicas que ustedes tengan. Entonces, la ventaja de esta flexibilidad es que ustedes pueden ver el video a la hora que quieran y contestar las preguntas y el trabajo que vayamos a dejar en clase a la hora que quieran, respetando los parámetros de fechas de entrega que vamos a poner. Es decir, si ustedes son ordenados, no deben de tener ningún problema para que esta materia pues se les vaya facilitando en relación con los requerimientos que en otras materias vayan a tener. Desconozco cómo vayan a trabajar con sus otros profesores, pero en el caso de práctica A y práctica B con un servidor, vamos a tener flexibilidad. ¿De acuerdo? Ahora bien, práctica A y práctica B son la misma materia. La respuesta a esto es no. Como bien dice ahí en la gráfica, son dos materias distintas con contenido teórico distinto y recomendamos cursarlas por separado. Esta recomendación tiene que ver pues con la carga académica, ¿sale? Porque como son dos materias distintas, van a tener que cumplir dos veces con los requerimientos de cada una de ellas. Es decir, si ustedes para práctica A tienen que cubrir 80 horas de capacitación, pues esas 80 horas de capacitación no les van a servir para práctica B. Van a tener que realizar otras 80 horas de capacitación adicional, además de generar pues la documentación que se les pide y tomar las clases de manera separada, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que sepan que práctica A y práctica B son dos materias distintas y sus requerimientos son distintos, ¿de acuerdo? Los cursos, para este semestre solamente, los cursos van a equivaler al 60% de su calificación, es decir, si ustedes cumplen con estas 80 horas de capacitación, estas 80 horas les van a equivaler el 60% de su calificación. El otro 40%, ese lo vamos a realizar en clase. Ya tenemos una plataforma virtual, un Classroom de Google, donde estamos interactuando y donde vamos a ir dejando algún tipo de pregunta, algún tipo de foro de opinión donde se les va a solicitar que participen. Entonces sus participaciones en estos foros van a equivaler al 40% de su calificación. Entonces, 60% de lo que sería la práctica, es decir, los cursos de capacitación, más el 40% de sus participaciones en clase, se van a constituir como el 100% de su calificación. Si ustedes por alguna razón no cumplen con las 80 horas de capacitación, pues igual ese 60% se ve afectado. Si por alguna razón ustedes no participan en las dinámicas que vamos a tener en el salón de clases virtual, pues también ahí su 40% se puede ver reducido. Entonces es cosa de que se programen y de que vayan cumpliendo paso a paso con lo que se les va indicando, y no creo que vayan a tener ningún problema para cursar tanto práctica A como práctica B. Por último, tanto práctica A como práctica B solamente van a contar de 12 sesiones teóricas, es decir, que solamente vamos a tener 12 clases en línea. Esto no tiene nada que ver con la pandemia, esto ya es un acuerdo de academia. Si estuviéramos en el salón de clases, solamente íbamos a tener 12 sesiones presenciales. La razón de esto es que les damos tiempo para que vayan ustedes realizando sus prácticas, en el caso de las estancias profesionales, y en esta ocasión pues para que también tengan tiempo de terminar adecuadamente
con sus cursos de capacitación. El hecho de que solamente sean 12 sesiones, eso no quiere decir que a la semana 12 se acaba el tiempo de entrega, ¿no? Ustedes van a tener que platicar con sus profesores los tiempos y requerimientos de entrega que ellos tengan. Recuerden que cada profesor puede tener criterios distintos, entonces es muy importante que se pongan en contacto con ellos para que les digan cómo quieren el reporte, cuándo lo quieren, qué tipo de cursos deben de tomar, etcétera, etcétera. En la plataforma de Google Classroom que estamos compartiendo, pues ahí ya ustedes me pueden preguntar cómo se pueden poner en contacto con sus profesores o con sus otros profesores. ¿De acuerdo? Ok, ¿cuáles son las diferencias de práctica A y práctica B? Yo les decía que no son lo mismo y que es necesario considerar las diferencias. Bueno, teóricamente práctica A y práctica B tienen contenidos totalmente distintos. En práctica A nos vamos a concentrar en las habilidades necesarias para que ustedes puedan buscar trabajo adecuadamente. Recuerden que el buscar trabajo pues es una habilidad que de repente a las personas no se les da. Y no se les da no porque no tengan competencias necesarias, sino porque en ocasiones no saben cómo hacerlo, cometen errores que son muy comunes. Entonces durante los cursos teóricos de práctica A vamos a estar viendo pues, cómo hacer un currículo, cómo comportarse en una entrevista de trabajo, cómo hablar para solicitar una entrevista de trabajo, cuáles son las circunstancias que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de buscar trabajo, porque no solamente se trata de buscar trabajo y decir, prendo la computadora y decir, este me gusta porque paga bien. Cumples con los requisitos, eres apto o no eres apto para desempeñar ese trabajo. Todo eso lo vamos a ver en práctica profesional A. Mientras que en práctica profesional B nos vamos a centrar más en habilidades interpersonales. Vamos a suponer que ustedes ya tienen un trabajo, que ustedes ya lograron entrar a una compañía, pues se van a dar cuenta que no todo va a ser miel sobre hojuelas, que en ocasiones los ambientes de trabajo pueden ser muy hostiles, que se presentan casos de acoso laboral, acoso sexual, o de repente las políticas o los grupitos que se forman dentro de las instituciones laborales, pues pueden frenar su crecimiento profesional. Entonces vamos a aprender a desarrollar habilidades interpersonales como la inteligencia emocional, como la comunicación adecuada, para que ustedes, si identifican estos focos rojos que se presentan en todos los trabajos, va a ser muy raro el empleo en el que ustedes estén donde todo sea coser y cantar. Lamentablemente siempre va a haber malas prácticas laborales y lo que vamos a buscar dentro de práctica B pues es que ustedes aprendan a desarrollar estas habilidades y aprendan a identificar estos focos rojos pues para que estén prevenidos y que su formación profesional no se vea afectada por estas malas prácticas laborales, ¿de acuerdo? También de repente por ahí se hacen muchas preguntas, nos hacen muchas preguntas a los profesores, entonces por eso decidí incluir esto de las preguntas frecuentes. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes de práctica profesional A y práctica profesional B? Bueno, la más común, ¿se pueden inscribir ambas materias al mismo tiempo? La respuesta es técnicamente sí, aunque no recomendamos que lo hagan al mismo tiempo porque su carga académica se puede aumentar de manera significativa. Antes de la pandemia, si ustedes hubieran escrito A y B al mismo tiempo, tendrían que realizar 2 estancias laborales distintas de 160 horas cada uno. Entonces, técnicamente sí las pueden inscribir al mismo tiempo, pero pregúntense si pueden ustedes realizar 2 estancias laborales distintas de 160 horas al mismo tiempo. En ocasiones muchos compañeros me decían, bueno, ¿se puede hacer en la misma empresa? La respuesta a eso es sí, pero es necesario que dentro de la misma empresa estén ustedes realizando actividades diferentes, porque lo que realizaron en práctica A no les va a servir para práctica B. Necesitan manifestar 2 actividades distintas y generar 2 de todo, doble documentación, doble reporte, doble evidencia, doble evaluación, doble carta de finalización.
Entonces, técnicamente sí se puede, pero no lo recomendamos porque muchos compañeros terminan por quedar mal en una o en otra materia. Recuerden que al que muchos amos sirve, termina quedando mal con uno. Entonces, sí, técnicamente sí se pueden realizar, pero no lo recomendamos. Luego, otra pregunta que me hacen de manera muy constante es, ¿qué pasa si yo ya hice mis prácticas? Es decir, esto es una situación previo a la pandemia. ¿Aún debo realizar los cursos? La respuesta a esto es, depende. ¿Y de qué depende? Bueno, si sus prácticas, las prácticas tienen una vigencia de 2 semestres o un año a partir de la fecha de terminación de las mismas. Si ustedes terminaron sus prácticas, por ejemplo, en enero o febrero, cuando todavía no había onda de la pandemia, o son de los arriesgados que aún con la pandemia continuaron con las mismas, pues entonces no es necesario que cumplan con los cursos. Es necesario que cumplan con los requisitos que les mencionaba yo un par de diapositivas antes, donde les decían que tenían que generar una carta de terminación, tenían que generar un documento de evaluación y tenían que generar un reporte de prácticas. Si ustedes están en ese caso, pónganse en contacto conmigo en la plataforma y yo ya les digo si sus prácticas son válidas o no, o pónganse en contacto con su profesor evaluador para que vayan ustedes teniendo referencia. Pero técnicamente, si ustedes ya realizaron prácticas y cuentan con toda la documentación soporte, no es necesario que realicen los cursos para acreditar la asignatura. Ahora bien, el que no sea necesario, si ustedes están en este punto en específico, aunque no sea necesario, pues vaya, pues el conocimiento no está de más. Vayan ustedes fortaleciendo sus habilidades y sobre todo que vayan generando experiencia. Esta experiencia les va a ser muy útil cuando vayan a solicitar trabajo por primera vez. Mi recomendación general a que le hago yo a todos mis alumnos, por experiencia propia y por experiencia como reclutador, pues es que no se esperan a acabar la carrera para empezar a buscar chamba. Ahorita no se puede por la cuestión del confinamiento y demás, pero están ustedes en quinto, en sexto semestre, pues es un muy buen tiempo que vayan ustedes generando esta experiencia. Otra forma de generar esta experiencia pues es atendiendo a diplomados, cursos, congresos. Muchas veces en la escuela vemos que hay pósters pegados ahí con invitaciones para tomar tal curso, tal diplomado o ir a tal congreso. Pues péguense a sus profesores y vayan a estos eventos, porque estos eventos finalmente van a cumplir con el requisito de la experiencia aunque no estén ustedes trabajando. Entonces no los pasen por alto. Luego dice por ahí, no alcancé a inscribirme, ¿puedo meter sobrecupo? La respuesta a esto es que sí, sí pueden meter sobrecupo, solamente pónganse en contacto con sus profesores. Si ustedes están viendo el video, porque voy a poner el enlace en Facebook y en algunas otras plataformas, si ustedes están viendo el video y aún no están inscritos, pues pónganse en contacto con sus profesores y díganle, oiga profesor, ¿puedo meter sobrecupo? La mayoría de nosotros somos buena onda, la mayoría de nosotros te vamos a decir, no tengo ningún inconveniente. De hecho, no debemos de tener ningún inconveniente porque estamos realizando las prácticas, las clases de manera virtual. Entonces, no es como en un salón donde ya no hay asientos disponibles, donde estamos todos acalorados, donde pues, a lo mejor sí representa una incomodidad el que seamos bastantes. Aquí eso no aplica, ¿no? Es importante que si van a meter sobrecupo, consulten a sus dos profesores. Recuerden que esta asignatura la impartimos entre dos profesores. Uno que va a ser el encargado de dar la teoría, en este caso un servidor, y otro que va a ser el encargado de revisar su documentación y revisar sus reportes y revisar sus cursos. Pónganse en contacto con los dos porque puede ser que en algún caso, pues alguno de los profesores que va a estar revisando diga, pues no, es más chamba, no los acepto. Pero en teoría sí los podemos aceptar y no debemos de tener ningún inconveniente al respecto. Bueno, pues esta fue la primera clase. Espero que les haya sido de utilidad. Recuerden de ingresar a la plataforma virtual. Ahí ya estamos dejando instrucciones sobre qué es lo que deben de hacer.
y demás. Y bueno, pues cuídense mucho, no se arriesguen, no porque piensen que ya estamos haciendo una transición de semáforos, esto signifique que pues ya es seguro salir o dejar la mascarilla o dejar de tener las medidas de higiene necesarias. Quedo de ustedes para cualquier duda o aclaración en la plataforma y nos estamos escuchando en días próximos. Hasta luego.